Hola, mi nombre es Gerardo Castañeda Cepeda, del grupo ITA 55, y este es mi video para la tarea 14, acondicionadores de señal. Empezamos por los amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales están diseñados para proporcionar la función de transferencia deseada. Para empezar, veremos el amplificador inversor, que este sería su diagrama. Lo que hace es invierta la polaridad de la señal de entrada de corriente alterna mientras la amplifica. La señal de AC de entrada sale amplificada en la salida, pero también sale desfasada por 180 grados, o sea que está invertida. Y las fórmulas para calcular la corriente de salida, la tensión de salida, es la resistencia RF, que se encuentra aquí arriba, encima de nuestro amplificador, sobre la resistencia 1, que está a la entrada de nuestra parte negativa. Y ahora, para calcular la ganancia, es simplemente el negativo de la RF, que fue la primera que mostré, entre R1, que es la resistencia de entrada. Ahora, amplificador no inversor. Es el circuito más básico y, como su nombre lo indica, el circuito ayuda a lograr una salida no invertida en la etapa final. Esto es similar al anterior, simplemente que ahora nuestra alimentación está en la parte positiva, a diferencia aquí que estaba en la parte negativa. Y así, e igualmente cuenta solo con dos resistencias, una a una entrada y otra encima de él, en paralelo. Para la tensión de salida, la fórmula es 1 más RF, que es esta resistencia, sobre R1, que es la resistencia que va a la entrada por la corriente de entrada. Y la ganancia es 1 más RF, que es la resistencia que está en paralelo, sobre R1. Ahora, vamos con el sumador, que es este. Está diseñado de tal manera que suma las señales de entrada aplicadas para generar una salida única. La corriente de entrada, la tensión, de entrada es menos RF, que es muy similar a la parte de los otros amplificadores, simplemente que ahora tenemos un arreglo de 3 resistencias a la entrada. La fórmula es menos RF por V1 entre resistencia 1 más V2 entre resistencia 2 más V3 entre resistencia 3, que serían las tensiones de entrada con su respectiva resistencia. Eso para la tensión de salida. Y la fórmula de la ganancia es menos RF sobre RN. Ahora vamos con el comparador, que este sería su diagrama. La tensión de referencia se aplica a la entrada no inversa y la señal a detectar será aplicada a la entrada inversora. Simplemente son dos entradas que te da una salida. Integrador es este circuito. La tensión de salida es proporcional al área bajo la curva de entrada para cualquier instante, y la fórmula para calcular es menos 1 sobre R, que es la resistencia de entrada, aquí se ve, integral de VI a la corriente de entrada, VI, dt. Ahora, el diferenciador es
este circuito. Y la fórmula para la corriente de salida, tensión de salida, disculpa, es menos RC dDV sobre ddt. Y finalmente un convertidor de tensión a corriente. Esta es su diagrama. Y es I es igual a VI, la corriente de entrada, tensión de entrada sobre la resistencia.